Bueno, pues nuevamente buenos días a los que ya nos habíamos saludado y es un gozo estar los hermanos juntos, amén. Y sobre todo para adorar a nuestro Señor y estudiar su palabra. Vamos a continuar con la segunda parte de este mandamiento y ahorita explico, quiero ver o que veamos en la palabra de Dios nuestra responsabilidad como padres. Pero vamos a leer y ahorita les explico por qué. Vamos a empezar por allí. Y dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Veíamos hace 8 días cómo es muy interesante que el quinto mandamiento, el primero que tiene que ver con el prójimo, pues comience hablando de la familia. Y comience hablando de nuestros prójimos, más prójimos como hijos. Toda persona en cualquier parte del mundo es hijo o fue hijo en un momento dado, si ya no están sus padres, pero la palabra de Dios empieza hablando de la familia y de la honra, el respeto que debemos a nuestros primeros prójimos cuando nacemos, que ¿quiénes son? Papá y mamá. Entonces, qué interesante pues que la Biblia, veíamos hace 8 días, comience hablando de la familia como Dios la diseñó, y es tan importante la familia para Dios, porque Él la diseñó, que cuando envió a Jesucristo, su Hijo amado, a nacer en esta tierra como hombre, ¿a dónde lo envió? A una familia, con un papá y una mamá. Es decir, sabemos que nació de una manera sobrenatural, pues el Espíritu Santo hizo concebir a María de manera sobrenatural, pero ahí estuvo en el seno de una familia, con un papá y una mamá, José y María. Entonces vean la importancia que el Señor le da, que haya pues, al enviar a Jesucristo a morir por nuestros pecados, lo hiciera nacer en el seno de una familia. Y ya veremos más adelante, no hoy, pero Jesucristo como hijo de su papá y de su mamá en esta tierra fue un hijo obediente y que se sujetó a sus padres hasta que empezó su ministerio, que pues tenía como propósito morir en la cruz del Calvario por los pecados de los hombres. Entonces dice, por ejemplo, en ese sentido Lucas 2:51, está hablando de Jesús cuando se quedó en el templo a los 12 años y estaba ahí disertando la palabra con los escribas, con los conocedores, y dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Cristo se mantuvo, está hablando de sus papás, estaba sujeto a ellos. Como hijo fue obediente. Y ya veremos en otra de estas semanas el ejemplo de Jesucristo como hijo en obediencia. Dice, y su madre, versículos ahí mismo, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces ya hablaremos pues del ejemplo que nos deja como hijos nuestro Señor Jesús de obediencia y de sujeción en su familia. Pero les decía yo que en este mandamiento pues da pie a hablar de la familia. Hay por ahí en el blog donde tenemos las predicaciones todo un tema de la familia, se los recomiendo. Voy a tratar, pues quizás haya aspectos que volvamos a tocar aquí, pero otros aspectos importantes que tienen relación con el quinto mandamiento. Entonces, sí les aconsejo, no vamos a hablar aquí todo lo que hablamos de la familia, no es el propósito, ahí está la enseñanza, pero vamos a enriquecer algunas verdades y principios que se desprenden de este mandamiento. Y fíjese, es bien interesante cuando uno viene a los 10 mandamientos, a la ley moral de Dios, que los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo comienzan hablando de la familia y en este caso de la honra que los hijos debemos tener a los padres. ¿Por qué no empezó los mandamientos con no matarás? Que creo que es algo importante. Tiene que ver con el respetar la vida de los demás y sería un mandamiento importante, pues en el orden, a lo mejor alguien diría
pues ¿por qué no empieza con no matarás? ¿O por qué no empezó con no adulterarás? No cometerás adulterio, que también para Dios, ya lo hemos estudiado, el matrimonio es algo sagrado. Y quien falta al matrimonio, al adulterar, al faltar a la fidelidad que se deben uno al otro, dice Proverbios 6:32, que es una persona falta de entendimiento. Quien adultera es una persona falta de entendimiento. Y dice Proverbios 5:5 que sus pasos van hacia el Seol, entiéndase, al infierno. Pero no empezó con estos mandamientos que tienen su importancia, por supuesto. Empezó con el respeto, la honra que los hijos le deben a los padres. Dios le dio o nos dio a los papás una posición de autoridad. Dios nos dio a los papás una posición de autoridad que debemos ejercer con sabiduría y responsabilidad. A nosotros nos dejó esa responsabilidad y somos los papás los responsables de enseñarle a nuestros hijos autoridad. ¿Cómo van a aprender los hijos de honra y respeto si no se los enseñamos? ¿De quién es la responsabilidad bíblicamente? De los papás. Entonces, es muy interesante pues que la palabra de Dios empiece con este mandamiento, la honra a los padres. Y si un papá ama a Dios, si un papá ha nacido de nuevo y ama a Dios con todo su corazón, porque los primeros 4 mandamientos, ¿en qué se resumen? ¿Se acuerdan? Mateo 22, 37 y 38. En amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y si un papá cristiano ama a Dios así, ¿qué le va a enseñar a su hijo? Amar a Dios, le va a enseñar de autoridad, le va a enseñar de respeto, y por lo tanto ese hijo que es enseñado en la palabra de Dios cuidará de no matar, de no adulterar, de no mentir, y lo que dice el resto de los mandamientos que ya estaremos estudiando muy ampliamente. Pero qué importante y qué gran responsabilidad Dios nos dejó dentro de la familia, de la honra y respeto que los hijos deben a los padres. Qué importante que nos dejen el primer mandamiento, el diseño perfecto que Dios hizo de la familia, papá, mamá, hijos. Yo estoy convencido por la palabra de Dios de que Satanás, que vino a matar, robar y destruir, dice Juan 10:10, de que este mundo, que dice 1 Juan 5:19, que está bajo el maligno, está empeñado en destruir a la familia como Dios la diseñó. Va a comenzar una andanada de leyes, de presión para destruir la familia como Dios la diseñó. Y no solo me refiero a las leyes que ya se están aprobando en algunos estados, como comentamos hace 8 días, la ley del matrimonio igualitario, leyes sobre el aborto, que ya está aprobado en algunos, por ejemplo en el Distrito Federal ya no, ¿verdad? En la CDMX, en la Ciudad de México. Pero miren, si se destruye el núcleo principal de la sociedad, que es la familia, ¿cómo va a estar la sociedad? Si las familias están mal, ¿cómo está la sociedad? Mal. Si las familias están mal, la sociedad está mal. El estatus de cómo está la sociedad es directamente proporcional a cómo están sus familias y cómo está la familia en nuestros tiempos. Padres divorciados, separación, la familia, el esposo se va, la esposa, se divorcian, hijos mal educados o educados por quién sabe quién, menos por los papás. ¿Sí o no está así? Muchas familias, los hijos los educa la escuela, los educa el tío, los educa una nana, los educa la tía, los educan los abuelos, y los papás, que son los responsables, ¿dónde están? Entonces la familia está siendo destruida, atacada, porque aún dentro de iglesias cristianas se han perdido los principios de la palabra de Dios. Fíjense, por ejemplo, ahorita no sé si se han dado cuenta y seguramente lo ven en conocidos o a lo mejor
en conocidos muy cercanos, en ustedes, ha crecido exponencialmente el divorcio y es cada vez más común ver familias monoparentales. ¿Qué es una familia monoparental? Una familia donde nada más hay un padre y los hijos. Por diferentes causas, que porque el papá se fue desobligado, adulteró, se fue de la casa, porque la mujer se embarazó y el hombre no quiso responsabilizarse, pero han crecido de manera impresionante familias monoparentales. Aún dentro del cristianismo, eso es lo triste y lo grave que está sucediendo dentro de la propia iglesia cristiana. Aquí en México se calcula en más del 20% de familias que viven con un solo padre los hijos. Más del 1 de cada 5 familias vive con un solo padre. Y de esas familias que viven con un solo padre, más del 80% viven con la mamá. ¿Por qué será que generalmente el hombre es el que en lugar de tomar su responsabilidad, le huye? Vean qué triste está la circunstancia. Entonces, ¿qué está pasando? Este mundo entero que está bajo el maligno, el mismo Satanás, las corrientes de este mundo están dividiendo y destruyendo a la familia. Y si la familia se destruye, ¿qué queda? ¿Qué queda en esta sociedad? Nada. Y les digo, lo peor es que esto está sucediendo dentro de la iglesia cristiana. Padres que se dicen cristianos, divorciados, que el uno ya adulteró, que el otro ya no quiere seguir el matrimonio, que ya se acabó el amor, dentro de la propia iglesia, inclusive detrás de los púlpitos, pastores divorciados, pastores que adulteraron y que aún así, todavía más grave, siguen al frente del ministerio. Se está logrando destruir la familia. Y si se destruye la familia, ¿qué más queda? Por eso está la sociedad como está, y toda esa causa de la maldad, del pecado en el ser humano que está apartado de Dios. Y entonces quieren llevar la familia como quieren, la educación. Ahorita en las escuelas hay métodos de educación donde al niño no se le debe prohibir, al niño no le prohíbas, no corrijas a tu hijo, no, mira, no le digas no, mejor trata de hacer algo positivo. O sea, todas las corrientes de pensamiento, de educación, de formas de familia son contrarias a la palabra de Dios y están permeando, insisto, incluso dentro de las familias cristianas. Conozco familias cristianas que cuando tienen una dificultad, en lugar de venir a la palabra de Dios, van a consultar a un terapeuta familiar, que en primera ni conoce a Dios. ¿Qué consejo sano le puede dar si no conoce a Dios? Por eso quiero hablar dentro de este mandamiento, Éxodo 20:12, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero hablar, por supuesto, de la honra que los hijos les deben a los padres. No lo voy a hacer hoy. Yo sé que algunos papás dirán, ya, dígale a los hijos, a ver, para que agarren la onda. Lo vamos a hacer. Pero el segundo punto que se desprende de este mandamiento es la responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos e instruirlos en la palabra de Dios. De eso voy a comenzar a hablar hoy. Pero también de este mandamiento se desprende un principio, y lo vamos a ver también, yo creo que por lo menos un par de semanas, un principio de autoridad, de que debemos enseñar a los hijos autoridad, que hay una autoridad. En la casa son los papás, en este país hay un gobierno, en la escuela hay un maestro, en el estacionamiento hay un policía que les dice estaciónese aquí, aquí no. Tenemos que aprender de respeto a la autoridad. En la iglesia hay un pastor, la Biblia también enseña eso, ya lo veremos. Son 3 principios. El que se desprende directamente: hijos honren a su padre y a su madre, que además hay una promesa. El segundo es la responsabilidad como padres, que es lo que vamos a ver hoy. Y el tercero, principios de autoridad, que vamos a estar viendo más adelante. Insisto, yo sé que algunos papás dicen: hermano, yo quiero que le diga a mi hijo lo importante del respeto a los padres,
Porque esto dice el mandamiento: honra a Dios, a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hace 8 días terminamos solamente estableciendo que la palabra honra viene del hebreo kaved, que significa respeto, cuidado, obediencia de los hijos a los padres. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque cómo los hijos van a... Pero tenemos que ir un poquito atrás, porque cómo los hijos van a aprender honra y respeto si los padres no se lo enseñan. Esa es nuestra responsabilidad desde pequeño, enseñarles con la palabra de Dios que hay una autoridad, la que es suprema es Dios, su palabra, pero enseñarles con nuestra vida también de respeto y de autoridad. Amén. Entonces sí, les vamos a hablar a los hijos, porque la falta de honra y respeto a los padres es pecado. Es algo grave delante de Dios. Miren, ¿cómo está el asunto? Que en tiempos de la ley mosaica, ¿saben qué le pasaba a los hijos que le faltaban al respeto a sus padres? Vamos a leerlo en la Biblia. Nada más para que se den una idea. Quiero que se den una idea muy clara. Vean, Éxodo 21:15. El que hiriere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. Esta palabra herir habla de golpear, incluso golpeas a tu papá, le causas un daño físico, un moretón, un golpe, una herida, y quien así lo hacía, ¿qué tenía que ser? Morir. Y miren que hay familias donde hijos golpean y hieren a sus padres. Pero ahí no acaba todo, quiero que vean, porque a lo mejor dice, bueno, pues aquí no hay ningún caso, no lo sé. Versículo 16. Fíjense de otro tipo de personas que deben morir. Dios estableció la pena de muerte. En el diseño de Dios, cuando se trata del daño y de asesinar a una persona, a una creación de Dios como ser humano hecho a su imagen y semejanza, Dios estableció la pena de muerte. Pero aquí miren en qué caso. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, ¿qué dice? Morirá. ¿De qué está hablando aquí? Del secuestro. ¿Qué debía pasar con el secuestrador? Pena de muerte. Pero vean el versículo siguiente, al mismo nivel. Igualmente, o sea, igual que el secuestrador, el que maldijere a su padre o a su madre, ¿qué dice? Morirá. ¿Se imaginan que siguiera vigente esta ley mosaica? La palabra maldecir del hebreo kalal significa, escuchen, falta al respeto, desear el mal, en este caso de su papá o su mamá. Cuando un hijo le dice, ojalá y te mueras, ojalá y te vaya mal, ese hijo está maldiciendo. ¿Y qué merecía bajo la ley mosaica? Morir. Pero también significa, escuchen, falta de respeto, maltrato verbal o físico. Vean la gravedad del asunto. Los que somos hijos, los que tenemos papá o mamá todavía vivo, dice que el que lo maldice, el que le falta respeto, era tan grave en la aplicación de la ley civil bajo los tiempos de Moisés que tenía que morir ese hijo. ¿Se imagina que llegaran, pastor, mi hijo me insultó, mi hijo me dijo que es lo peor que le pudo suceder tener un papá como yo? Son insultos. Y que fueran esos tiempos, ¿cuántos vivirían aquí? Hoy a lo mejor no habría reunión. Puede ser. Ahora, yo sé que estamos bajo la gracia. Somos salvos por gracia. Pero Pablo dice claramente en Romanos 6:1 con toda claridad, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Un cristiano no puede pensar así, como estoy bajo la gracia, bueno, eso pasaba con Moisés, morían, pero yo sí le echo sus insultadas a mi papá y a mi mamá. Estar bajo la gracia no es un permiso para pecar. Por eso dice el versículo siguiente, el 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice? ¿Cómo viviremos aún en él? Un nacido de nuevo no puede pensar así, que el pecado es sin consecuencia, que el pecado no tiene consecuencias. El pecado, en primer lugar, ya lo hemos estudiado, es una ofensa a Dios.
Y luego Dios pone a tus papás, y son tus papás, tienen una posición de autoridad, tú les faltas al respeto, les insultas, los haces menos. La palabra de Dios habla que eso era algo grave y sigue siendo grave delante de Dios. Es pecado delante de Dios. Entonces sí vamos a hablar de esto para todos los hijos, por la importancia, pero hoy no. Pero nada más les dejo ahí el antecedente y que empecemos a reflexionar los que somos hijos si somos faltos de respetos con nuestros padres. A mí me ha tocado atender casos de hijos que le levantan la mano a sus papás y que inclusive hasta los golpes. Estoy hablando de hijos en iglesia cristiana. Qué triste lo que está sucediendo. La realidad es que muchos de ellos obviamente ni siquiera han nacido de nuevo. Pero hablando pues del quinto mandamiento, pues la idea es abarcar varios aspectos que se desprenden de ello. Entre ellos quiero ver esta mañana, empezar por lo primero. Como padres, nuestra responsabilidad es instruir y educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Es algo que platicábamos hace 8 días mi esposa y yo el domingo en la noche, porque andaba yo que continuaba dentro de esta enseñanza y Dios pues me llevó a hablarle primero a los que somos papás. O sea, sí le vamos a hablar a los hijos, pero quiero hoy comenzar con los papás. Con este segundo punto, nuestra responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos e instruirlos en la palabra de Dios. ¿De quién es la responsabilidad? Que los hijos aprendan honra, respeto, que conozcan a Dios, que conozcan la palabra de Dios, que educarlos, instruirlos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la abuela? ¿Del abuelito? ¿De la escuela? ¿De la escuela dominical ahorita que los pequeños están teniendo una clase? ¿De ellos es la responsabilidad? No, es de los papás, de los que somos papás. Tú que eres papá, tú que eres mamá, tenemos esa responsabilidad y por supuesto que me incluyo. Tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios y de educarlos. Y educar, me refiero a algo que va mucho más allá que llevarlos al kinder, a la primaria, a la secundaria y que tengan eventualmente una carrera. Qué bueno si la pueden tener. Pero educar va mucho más allá y es mucho más importante que este tipo de estudios que hay que estudiar. Un cristiano orará: Señor, yo quiero una carrera en la que yo te pueda servir, úsame para servirte, pero lo más importante es que les instruyamos desde pequeños y que les instruyamos en las verdades del Evangelio de Jesucristo. Ahí comienza nuestra gran responsabilidad como padres. Es nuestra responsabilidad presentarles el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, de los papás. No es de la escuela dominical en una iglesia, no es del pastor, es responsabilidad de los papás. El pastor predica, enseña la palabra, pero ¿quién educa a los hijos? ¿Quién les instruye? ¿Quién les debe presentar el Evangelio de Jesucristo? Ahora esta enseñanza quiero decirles que es para todos, porque alguien me puede decir: pues pastor, yo ni tengo hijos ni voy a tener por diferentes circunstancias. Bueno, esta enseñanza te sirve para que des consejo con la palabra de Dios a quienes sí los tienen. O a lo mejor alguien me dice: pastor, pues yo apenas estoy orando por casarme, sí espero tener hijos. Pues qué bueno que desde antes que los tengas conozcas estas verdades del Evangelio. O a lo mejor alguien dice: bueno, yo ya tengo mis hijos, están chiquillos, pues a buen tiempo estás de instruirlos en el Evangelio, en la palabra de Dios. O quizá alguien diga: bueno, yo ya conocí grande del Evangelio, mis hijos ya eran adolescentes, jóvenes. Pues mientras estén vivos hay esperanza. Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. Que con la gracia de Dios, pues ya es tan grande, pasaste años enseñándoles y permitiendo otras filosofías en sus vidas. Bueno, ahora con la gracia de Dios, preséntales el mensaje del Evangelio.
Enséñales que por su pecado merecen el infierno y necesitan la gracia de Dios. ¿Es responsabilidad de quién? ¿De quién? De los papás. Miren, hay un versículo que yo creo que aquí la mayoría se saben de memoria. Yo creo que sí. Mateo 28:18. Yo creo que la mayoría no lo sabemos. Vamos a leerlo. Del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No levanten la mano, no me contesten a mí, pero ¿cuántos están cumpliendo este mandamiento? ¿Cuántos están yendo y compartiendo y haciendo discípulos y enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo? Creo que todo verdadero nacido de nuevo debe estar haciéndolo en todo momento, en todo lugar. Trabajas en un hospital, trabajas en una obra, en un banco, en donde estemos, llevamos el Evangelio y vamos y compartimos las verdades y hacemos discípulos. Pero los que somos papás debemos comenzar esta gran comisión, así se le conoce a este pasaje, la gran comisión. Debemos comenzar la gran comisión, ¿con quién? Con nuestros hijos. ¿Quiénes son los responsables de presentarles el Evangelio a nuestros hijos? Pastor, predíquele el Evangelio. No, tú y yo, que los tenemos todos los días, somos los responsables de llevarlos a que conozcan a Dios, que conozcan la palabra de Dios, que conozcan que son pecadores, que conozcan que su pecado merece el infierno, y eventualmente, convencidos por el Espíritu Santo de sus pecados, si se arrepienten, nacerán de nuevo y tendrán vida eterna. Amén. Pero la responsabilidad es de nosotros. No caigamos en el error, yo sé que para algunos es muy obvio, pero para otros no tanto, de decir, pues como yo soy un papá cristiano y mi hijo lo llevo desde que nació, ¿se acuerdan ese término que se usa? Es cristiano de cuna. ¿Y cuándo se convirtió la cuna? ¿No? ¿Y cómo que cristiano de cuna? Luego hay papás que dicen, no, pues va conmigo desde que era chiquito y desde maternal y le enseñaban la palabra. No asumamos que por haber sido nosotros cristianos y llevado a la iglesia ya son nacidos de nuevo. No lo asumamos, porque luego justamente sucede que llegan a la juventud, quizá por ahí de la secundaria, la prepa, la universidad, y de repente te va a salir tu hijo, ¿sabes qué? Pues yo no creo en lo que tú crees. Sí iba contigo porque me llevabas, no me quedaba de otra. Pero no he nacido de nuevo, no soy cristiano. Es más, yo creo que venimos de chita. Porque no nos ocupamos en su niñez de presentarles el Evangelio. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ya estudiaremos este versículo. Pero ellos son nuestros primeros, o debieran ser nuestros primeros discípulos a quien les evangelicemos. Ellos son. Miren, déjenme les cuento algo rápido. A lo largo de mis años en Cristo y como pastor me ha tocado ver hermanos en Cristo, papá y mamá, que me ha tocado verlo en diferentes iglesias, que evangelizan, son personas que llevan el mensaje, tú los ves llevando el mensaje por todos lados, el mensaje del evangelio, y qué bueno. Pero a sus hijos no los han evangelizado. A sus hijos no les presentan el evangelio. Van, tocan puertas, comparten por todos lados. ¿Y sus hijos? Miren, ya les he contado que hace tiempo pertenecía a una iglesia que había quiero ejemplificarlo así, había una iglesia donde íbamos con mi familia y se dividían a las personas por departamentos. Y se acuerdan que había una que se llama la femenil. ¿Cómo le decían? ¿Se acuerdan? La chismenil. Así le decían al grupo de damas que se juntaba casi todos los días,
todos los días oraban, todos los días iban a llevar el evangelio, todos los días visitaban viudas y huérfanos, pero sus hijos parecían huérfanos. Fíjense qué triste. Evangelizaban por aquí, por allá, pero sus hijos parecían huérfanos. A mí me tocó tratar con algunos de ellos. Yo era líder de jóvenes en esa iglesia y me decían, es que yo mi mamá no la veo, se la pasa metida en la iglesia. Y oran y ahí se la pasa en la chismenil, digo en la femenil. En la femenil, fíjense la fama que tenía. Y no se encargaban de presentarles el evangelio a sus prójimos, más prójimos, a los que Dios le dio como hijos. Papás que se han desentendido, pues espero que ahí en la escuelita dominical ahí le presenten el evangelio. No, no esperes, tú preséntaselos con la palabra de Dios y con tu vida, que conozcan a Cristo, porque está en juego su destino eterno, ni más ni menos. Pero está sucediendo que muchos padres de familia no están cumpliendo su responsabilidad principal de instruir a sus hijos en el evangelio, de presentarles el evangelio de Jesucristo. Está en juego su eternidad, su destino eterno, y nuestra responsabilidad que Dios nos dio de presentarles el evangelio. ¿Qué puede suceder? Tú se lo presentas, le hablas desde pequeño y siempre el evangelio. Puede suceder aún así que un hijo te diga ya en su edad madura, 18, 19 años, pues papá, pues yo no creo en eso. Mira, ¿cómo eso de Adán y Eva? Pues fíjate, en la escuela, pues a mí me enseñan otras cosas y como que creo más en esas cosas. Puede suceder que tú lo instruiste en la palabra de Dios, pero él se apartó y él no quiso. Pero tú cumpliste tu responsabilidad delante de Dios. Que suceda como dice, fíjense lo que dice Ezequiel 3:18. Aquí podemos tomar este principio, dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para el que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre mandaré de tu mano. Pregunta: ¿tu hijo sin Cristo qué es? Es un impío. Ay, no, mi hijo querido, que con esos ojitos, es impío. Está condenado al infierno. ¿Por qué no dices, no, mi hijito? Pues es mi hijito querido. Tu hijito querido necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, si no se va a ir al infierno. Tus hijos y mis hijos sin Cristo son impíos. Y si tú no les compartiste, dice, te voy a demandar tu sangre. Pues, ¿y qué impío más cercano tenemos en nuestras casas? Nuestros hijos nacen con el pecado y tienen una tendencia al pecado. Es más, el pecado no necesitan ni aprenderlo, ya traen la tendencia, es fácil. Lo que hay que enseñarles es el camino de la palabra de Dios. Pero vean lo que dice el 19. Pero si tú amonestaste al impío, que puede ser tu hijo ese impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Tú delante de Dios, Señor, tú sabes, yo le presenté el mensaje de Jesucristo, le presenté la palabra de Dios y no quiso, porque puede suceder. Y claro, como padres seguiremos orando mientras estén vivos, seguiremos presentándoles el evangelio, pero ya no está en nuestra responsabilidad que se conviertan. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Nosotros presentamos el evangelio y a los primeros que debiéramos estárselos presentando es a nuestros hijos. Pero hoy parece que muchos padres cristianos han renunciado a esa responsabilidad. Ay, ahí les han de estar enseñando en la iglesia. Ay, no, nosotros somos los responsables, papá y mamá, que conozcan el único camino, la verdad y la vida, que dice Juan 14:6, que ¿quién es? Jesucristo. Nosotros somos los responsables. Eso es más importante que la carrera que van a estudiar. Ay, que quiero que mi hijo sea doctor, arquitecto, ingeniero. Está bien todo eso, pero lo primero que debes querer es que conozca a Jesucristo. Ese debe ser nuestra labor como papás. Lo más importante es su destino eterno. Así sea arquitecto y si es ingeniero o albañil o barrendero, que se vaya a la gloria eterna de Dios con la gracia de Dios.
¿De qué me sirve que haya ganado el mundo, como dice la palabra y dijo Cristo, si pierde su alma? ¿De qué me sirve haber invertido miles en escuelas? Porque a veces estamos muy preocupados. Quiero que vaya a la mejor escuela, que tenga la mejor ropa, los mejores zapatos. Queremos lo mejor. ¿Y lo mejor es eso? ¿O es que conozcan el evangelio? Una vez conocí una familia que la mamá, su sueño era que su hija estudiara en el TEC de Monterrey. Para sus recursos económicos se veía muy difícil, porque es caro. Y entonces le dijo a su esposo, mira, yo quiero que estudie en el TEC de Monterrey. No quiero que se vaya a la UAM. Ya ves cómo está ahorita y ahí con Graco. No, era antes de Graco y todo eso. Entonces le dijo al esposo, a ver cómo le das, pide un préstamo. Hasta se endeudan, fíjense. Se endeudan por lo secular. A ver, pide un préstamo. Y es más, yo me voy a meter a trabajar y hay que vender el carro, pero yo quiero que salga del TEC mi hija. Y su vida espiritual. Invertimos tiempo, dinero en su preparación secular y en que conozcan a Dios. En hablarles la palabra, les dedicamos tiempo, nos sentamos con ellos, ven en nosotros un ejemplo de lo que es conocer a Dios. Pero estamos más preocupados por lo secular. Les enseñamos, hay papás que le dicen, yo quiero que estudies para que seas alguien. Ya desde ahí empieza mal, eso es lo que dice el mundo. Mejor yo quiero que conozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador para que te vayas a la eternidad con Él. Ya si en esta tierra fuiste arquitecto, barrendero, mecánico o banquero, pues al menos que hayas trabajado en Banamex, pero que haya realmente el conocimiento de Dios en tu vida. Eso es lo más importante, esa es nuestra prioridad más importante como padres. Bueno, yo aquí les he enseñado, miren, para un cristiano, ahorita nada más lo voy a recordar, ¿cuál es su prioridad número uno? Lo más importante, Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra primeramente, protos del griego, significa que es lo primero en tiempo, lugar e importancia. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Si eres papá, mamá, estás casado, después de Dios, ¿quién es tu prioridad? La esposa y el esposo. Y después de la esposa y el esposo, si son padres, ¿quién? Los hijos. Y el trabajo y luego lo demás, etcétera. Pero son los hijos nuestra prioridad. Y la prioridad en ellos es que conozcan a Dios. Es presentarles el evangelio, es predicarles el evangelio. Aún eso es más importante que un ministerio que puedas tener en la iglesia. Nuestros hijos son nuestro principal ministerio. Un día un pastor de sana doctrina iba en un avión, no propio, no su jet privado, no, iba ahí en su avión, y él contaba esto, fíjense, contaba esto que le tocó de compañero ahí un compañero de asiento, y pues la plática, ¿no? De siempre, ¿cómo te llamas? No, pues yo fulano, no, pues tú sutano, ¿y a qué te dedicas? Le preguntó el fulano al pastor sutano. Y entonces el pastor le dijo, soy esposo y padre de familia. No, sí, pero ¿a qué te dedicas? Pues sí, soy esposo, soy padre de familia. Ah, bueno, dice, soy pastor también. Lo que este pastor quiso hacer es dejar en orden sus prioridades. Antes que pastor, es esposo. Antes que pastor, es papá. No es que menospreció el ministerio del pastor, sino simplemente quería dar ese ejemplo de que antes que todo eso es padre, esposo y padre, antes que pastor. El ministerio está después y podemos cumplir lo uno y lo otro. Las prioridades no son exclusivas, o sea, pues por quedar bien con mi esposa, como es mi prioridad, pues ya no me importan los hijos. No, tienes que tener tu prioridad tu esposa, pero también tus hijos siguen, y el trabajo y el ministerio y todo lo que tengas, pero el cristiano de a de veras y un pastor, por ejemplo, o si tienes un ministerio, antes que tu ministerio están tus hijos. Yo como pastor, si no ejerzo bien mi ministerio de esposo y padre, no estaría calificado para estar aquí enfrente. Eso dice la Biblia.
Vean lo que dice 1 Timoteo 3:1. Yo oro por cumplir lo uno y lo otro. Pero no puedo decir a la familia, pues ahí se ven porque el ministerio, y no, pues es que el ministerio, y ahí se ven, y ahí a ver qué hacen, y yo el ministerio. Primero son ellos. Y oro por cumplir lo uno y lo otro. Dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. En términos prácticos, si alguno quiere ser pastor, la palabra obispo viene del griego episcopes, que significa el que liderea, el que es responsable, superintendente también se puede traducir, pero en términos prácticos, obispo, pastor y anciano se pueden intercambiar y significan lo mismo. Entonces dice, el que anhela ser pastor, para leerlos en términos prácticos, buena obra desea, pero es necesario, escuchen, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Pero vean el versículo 4, que gobierne bien su casa. ¿Quieres ser pastor? Primero gobierna bien tu casa. ¿Se fijan cómo primero gobiernas y luego quieres ser pastor? Dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Si yo no cumplo mi responsabilidad primero como esposo, como padre, ¿qué tengo que hacer aquí? Hay que regresarlo a la primaria, por decirlo de alguna manera. Si alguien tiene el llamado a algún ministerio, no solo de pastor, algún ministerio, y pastores que yo tengo un ministerio, pero comienza por lo primero, como papá, como esposo, como esposa, tu prioridad es tu esposo, tu esposa, tus hijos, y ya luego el ministerio. Hay hijos de pastores que se sienten huérfanos, que si me faltó mi papá. Yo conocí un hijo de un pastor que dijo, yo quiero ser lo que sea en esta vida menos pastor, porque yo sí quiero cuidar a mis hijos. Y eso es lo que dijo un hijo de un pastor. ¿Qué pasó con ese pastor? Volteó sus prioridades. La esposa, los hijos en segundo, tercer lugar, y primero es su ministerio. Cuidado, podemos cumplir lo uno y podemos cumplir lo otro. Entonces, lo que quería ejemplificar es pues que lo más importante como papás es que tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios y de su palabra. Porque es nuestra responsabilidad educarlos e instruirlos, de nadie más. Un día un papá llegó su hijo de la escuela diciendo grosería y media. Y entonces dijo el papá, es que ¿qué educación te dan en la escuela? Ahí hay que traer al papá, a ver, ven. No, la educación se la debes dar tú. Ahora, tú lo mandaste a la escuela pues a trabajar doble. Cuando regrese hay que hacerles una especie de detox, desintoxicación. A ver, hijo, ¿qué aprendiste? No, pues las matemáticas bien, suma, resta, inglés, geografía, ciencia, lenguaje, todo, qué bueno, pero a ver, ¿qué más? Pues fíjate, papá, que el maestro se paró y nos dijo que pues no es problema que un hombre con un hombre se casen. Bueno, hijo, mira, ven, vamos a la palabra de Dios. Eso es lo que cree el mundo, hijo. Pero yo quiero, de ahí la importancia de tener una buena comunicación con los hijos. Mira, eso que te enseñaron, mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar por ellos, compárteles el evangelio. ¿Qué más, hijo? No, pues me enseñaron que y les van a enseñar una serie de rollos y filosofías contrarios a la palabra de Dios. Ahí en la primaria, en la secundaria, en la prepa, les van a enseñar un montón de filosofías contrarias a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Los que los mandan a las escuelas, pues cuando regresen, pegarse a los hijos, a ver, hijo, mira, esto dice la palabra, y orar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Miren, cuando Dios saca a Israel de Egipto, que Egipto es un tipo de mundo, porque dice Juan 17:14, por ejemplo, hablando de nosotros, a nosotros espiritualmente nos sacó del mundo. Estamos en este mundo, trabajamos, vamos a la escuela, a donde sea, pero dice Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
Bueno, recién saca Dios a Israel de Egipto, les da su ley moral. Fíjense una instrucción que les da en Deuteronomio 6 a los papás. ¿Cuántos son papás? A ver, quiero ver cuántos son papás. Fíjense, papá o mamá. Porque el mandamiento es honra a padre y a madre. Fíjense, un montón. Fíjense la responsabilidad. Oye Israel, aquí se desprende un principio que sigue totalmente vigente. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos aman a Dios así? Ahora, ya que lo amas, ya que tuviste la gracia de la salvación, porque si lo amamos es porque Él nos amó primero. Amén. Bueno, dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Para nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Qué debemos hacer con ella? Versículo 7, escuchen, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas el domingo por la mañana de 10 a 12. ¿Así dice? Porque hay papás que solo sus hijos escuchan de la palabra de 10 a 12 o el domingo en la iglesia. No, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, en todo momento debemos estar a nuestros hijos instruyéndoles, enseñándoles la palabra de Dios. En todo momento hay oportunidad para enseñarles el mensaje del evangelio. Todo, que de repente estás viendo un noticiario y dicen el presidente Peña mandó una iniciativa de matrimonio igualitario. A ver, papá, pues ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, la Biblia dice, y le empiezas. Y en todo momento el Padre, nuestro lenguaje, lo que hablamos, está lleno de los principios y verdades del evangelio. En todo momento le estamos instruyendo en la palabra de Dios. En todo momento lo estamos haciendo. Instruyéndoles, a ver, hijo, no, esto no, porque mira lo que dice la Biblia. Y si tú sigues así, bueno, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, te vas a condenar, pero necesitas arrepentirte de tus pecados. O si ya es cristiano, pues seguimos instruyéndolo en la palabra de Dios. Es responsabilidad de nosotros repetírselas, dice el versículo 7, se las repetirás a tus hijos. Ahora, repetírselas será que yo le diga, hijo ama a Dios, 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 hijo, y ya tu hijo va a amar a Dios. O hijo, honra a tu padre y a tu madre, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y a las 2 de la tarde, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y en la noche, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Y al levantarte, hijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué será repetírselas? Por supuesto, se las citamos constantemente, pero la palabra repetir en el hebreo shanan habla de inculcarlas. La palabra hebrea habla enseñar constantemente de una manera práctica. Es decir, les enseño algo de la palabra de Dios, pero lo ven en mi vida como un ejemplo. Eso es repetirle, inculcarle. Hijo, ama a Dios, acércate a Dios. Pero no te ven a ti que oras. No te ven que lees la Biblia, que te levantas temprano a buscar de Dios. No te ven compartir el evangelio. Va a decir, mi hijo, mi papá dice que ame a Dios, que Dios es lo más importante en su vida, pero yo no veo ni que hable de Dios, ni que lea la palabra. Entonces no se las estamos inculcando, se las estamos diciendo nada más. O si yo le digo, hijo, mira, Hebreos 10:25 dice que no dejes de congregarte, hay que ir a la iglesia, ya ves, es muy importante, pero si te ven que el domingo, hijos, ¿qué onda? ¿Vamos a la iglesia hoy o no? ¿O qué les parece si vamos al cinito? Hay 2 por 1 en la última de Pepito. Hay papás que les dicen, ¿cómo ven? ¿Hoy quieren ir a la iglesia o no? Entonces, tú por un lado le dices que no debe de congregarse, pero por otro lado te ven que vienes desganado. Hijo, vamos a la iglesia, pero nos vamos rápido porque pues, hay que ir al cine o hay que ir al fútbol. No ven en tu vida lo que les dices, no es congruente con lo que tú haces. Entonces no estamos repitiéndole esta palabra, no estamos inculcándoselos como nos enseña la palabra de Dios. Si yo le digo, hijo, honra a tu papá y a tu mamá,
Hijo, mira, lo dice la Biblia. Pero tú como hijo, porque también tienes papá y mamá, si todavía vive y no te ven honrarlos, les creamos un shock. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, pero tú a tu padre y a tu madre no los honras, no los respetas. O no te vieron, si ya no viven, no te vieron hacerlo. Entonces, los hijos absorben todo, pero aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Hay un dicho, no me gusta a mí citar muchos dichos, pero de pronto sí se encierran y se encuadran en verdades bíblicas, que dice, tus hechos no me dejan escuchar tus palabras. O sea, tu papá me dices esto, pero yo te veo hacer otra cosa. Desde el típico, hijo, la mentira nunca es buena, mancha el alma y la envenena. ¿Se acuerdan de ese dicho? Y así estaba, hijo, la mentira nunca es buena, mancha el alma y la envenena. Y de repente le hablan al papá, dile que no estoy. Pero dice, no mentirás, pero te ven mintiendo. Entonces, no estamos repitiéndoselas. No se las estamos inculcando, le estamos citando la Biblia, pero no lo están viendo en nuestras vidas, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Nosotros debemos ser ejemplo de lo que le enseñamos en la palabra de Dios. Y si un día fallamos, decirle, ¿sabes qué, hijo? Sí, ofendí a Dios, yo fallé, soy un ser humano, ya le pedí perdón a Dios. Reconocer cuando también nosotros pecamos y que vean ellos que también llegamos a pecar y que inmediatamente venimos, confesamos nuestro pecado, como dice 1 Juan 1:9, y Él nos perdona de nuestro pecado. La sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado. Amén. Entonces es importante que le repitamos la palabra, pero que lo vean en nosotros de una manera práctica. Es muy triste ver jóvenes. Un día me dijo un joven, me dijo, pastor, mire, cuando salimos de la iglesia, mi papá dice, no le hagan caso al pastor. ¿Cómo que sin santidad nadie verá al Señor? Pues, no pasa nada un poquito. Hijos, miren, está exagerando el pastor. O sea, sí, no. Tú dices, le dicen eso a sus hijos, saliendo de la iglesia. ¿Cómo es posible? Entonces reflexionemos, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos? Dice aquí entonces, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, es decir, en todo momento. La Nueva Traducción Viviente dice así, fíjense, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Pero ya les insisto, la palabra Shanan habla de enseñárselos verbalmente, pero respaldado de una manera práctica. Repíteselos a tus hijos una y otra vez y habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo momento. Decimos, hijos, mira, la palabra de Dios dice que amemos a nuestros enemigos. Y de repente te oyen en una charla, no, ese Peña Nieto, ojalá se vaya al infierno, es un de esto y es un no sé qué. Hoy te voy a postear un Facebook con orejas de... A ver, podrá ser lo que sea, hoy por hoy es el presidente, nos toca orar, Dios los va a juzgar, pero a nosotros no nos toca insultarles. Entonces, ¿cómo qué estamos enseñando? ¿Estamos respaldando lo que enseñamos? Porque somos los responsables, repito, no es la escuela. Miren, déjenme terminar con una reflexión, porque ya no va a dar tiempo y quiero avanzar todavía más en 8 días. Arrastrados por la corriente de este mundo, y voy a explicar un poco más en 8 días, pero pues la mayoría de los papás llevamos a nuestros hijos a la escuela secular, ves lo que se acostumbra en el mundo desde el kinder, tiene que ir al kinder, tiene que ir a la primaria, tiene que ir a la secundaria, pues es lo que hace todo el mundo, si no, no tiene su papelito, si no, no tiene. Y miren, calculándole, porque algunos ni siquiera se esperan al kinder. Es muy triste que papás, por diferentes circunstancias, pero de acuerdo al diseño de Dios es diferente, pero papás desde los 10, 12 meses ya están en guarderías los hijos. O sea, desde chiquillos ya los está educando quién sabe quién, porque quieran o no, los están educando. Desde la guardería. Desde la guardería. Pero bueno, quiero hacerles un cálculo. Del kinder a la secundaria, que es su etapa de formación,
que es la edad donde absorben todo, donde aprenden, absorben principios, verdades, hábitos. Hay hábitos que aprenden de chiquitos que nunca se les olvidan. Si tú a tu hijo pequeño le dices, mira, desde chiquito los dientes 3 veces al día, mira, para arriba, para abajo, y se lo inculcas, les queda ese hábito. Pero así como buenos hábitos, también hay malos hábitos que se les quedan. Bueno, de kinder a secundaria, en un promedio de 6 a 8 horas diarias, habrán pasado nuestros hijos bajo el cuidado y educación de quién sabe quién, entre 12 y 15,000 horas. Conviértanlo a días, dividan tanto entre 24, nos da un aproximado de 620 días de 24 horas enseñados, instruidos por gente del mundo. O sea, sin contar que ahora hay escuelas, por ejemplo, públicas, que ya tienen horario extendido. O sea, aparte de que salen a la 1:30, 2, no, ya salen hasta las 4. Todo ese tiempo instruidos por quién sabe quién, porque no crean que el maestro nada más les enseña matemáticas, inglés y geografía. El maestro también les expone sus rollos y miren y esto. Y no es de sorprenderse que por ahí de la secundaria, de la prepa, tu hijo te diga, pues papá, yo no soy cristiano. Pues aquí en la escuela me enseñaron esto y yo estoy más convencido de que venimos de una explosión cósmica y sucedió así. ¿Por qué te sorprende si tú mismo lo mandaste? Y encima no hiciste tu labor de instruirlo. Yo les decía, si no nos queda de otra, yo les voy a explicar hace 8 días. Nosotros, ustedes saben que tenemos una convicción personal. Yo aquí no hablo mucho de eso, pero es una convicción personal, que su instrucción en esta edad es nuestra responsabilidad y mis hijas no van a una escuela secular en esta etapa de formación. Pero si a ti no te quedó de otra, tienes la doble tarea que cuando lleguen, repito, hacerles un detox, una desintoxicación, a ver qué aprendiste, a ver, cuéntame, porque si aún me cuentan personas que los envían a escuelas cristianas, entre comillas, que cada cosa que se ve ahí. Mi hija fue algún tiempo a una escuela cristiana y déjenme decirles que aguas. Entonces pasan todo ese tiempo ahí y encima los papás pues trabajan los dos y entonces llegan los hijos de la escuela y pues al cuidado del abuelo, de la tía, de la nana, del vecino o de quién sabe quién. Llegan los papás cansados, el papá pues que es el proveedor llega cansado del trabajo, la mamá llega cansada. ¿A qué hora le vas a instruir si llegas y le dices ya háganse de cenar y a dormir porque ya mañana hay que levantarnos otra vez temprano para la misma rutina? ¿A qué hora les vas a inculcar, repetir, enseñar la palabra de Dios? ¿A qué hora? ¿A qué hora, mis hermanos? Porque es nuestra responsabilidad. De nadie más. No es del abuelo, no es del tío. Gran parte de los hijos de mexicanos son educados por abuelos. ¿Por qué? En 8 días les voy a hablar del diseño de Dios en la familia. Pero ahí se la pasan más casi 2 años completitos. Imagínate que lo mandas 2 años a que los instruya el mundo. Entonces no es de sorprenderse cómo los vemos y te llega el hijo, ay papá, pues hay que ser de mente abierta, pues hombre con hombre, pues hay que aceptarlo papá, estamos en el siglo XXI. ¿Dónde aprendió eso? En la escuela donde lo mandamos. Y les digo, encima no les repetimos una y otra vez, mira hijo, la palabra de Dios, mira hijo, la paga del pecado es muerte, mira, tú necesitas arrepentirte, mira, y le abro la palabra de Dios. No le estamos enseñando, como dice Colosenses 3:1 y 2, a que tengan la mira en las cosas de arriba. ¿Tú crees que en la escuela les van a enseñar a que tengan la mira en las cosas de arriba? Ahí les van a decir, no, tú necesitas ser el mejor médico, tú necesitas ser mejor el ingeniero, porque en esta escuela estudió Peña Nieto y entonces tú puedes ser presidente, ¿no? Y entonces te empiezan y tú tienes que, les enseñan a poner su mira en las cosas de la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Si hemos resucitado con Cristo hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y encima los llevas a una iglesia donde hay un predicador que les dice que Dios los quiere hacer rico, que Dios los quiere prosperar. ¿A dónde va a acabar los jóvenes cristianos de nuestros días? Qué mejor que tus hijos vean lo que exclamaba el salmista Asaf en el Salmo 73:25. Él decía,
¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si lo ven en ti, lo van a aprender. Mira, mi papá, sus ojos, su vista es predicar el evangelio, ama a Dios, se levanta a orar, Dios es lo primero, y tarde o temprano lo que les inculcas de la palabra de Dios con tu vida va a ser usado por el Espíritu Santo para convencerlo de su pecado. La responsabilidad de su instrucción es de nosotros los papás, de nadie más. ¿Lo estamos cumpliendo? Le seguimos en 8 días. Vamos a dejar hasta aquí. Les invito a que cierren sus ojos. Y meditemos los que somos papás. Sé que falta que le hablemos y hablemos para los que somos hijos, hijos en casa o hijos ya casados. Tenemos una responsabilidad de honra a nuestros padres. Pero hoy como papás meditemos delante de Dios. ¿Hemos instruido verdaderamente a nuestros hijos en el evangelio? ¿Hemos cumplido nuestra responsabilidad de presentarles el evangelio, de hacerles ver que son pecadores y que merecen el infierno y que la paga de su pecado es muerte, pero que la gracia de Dios revelada en la cruz del Calvario puede hacerlos que sean salvos y que tengan vida eterna? Les hemos enseñado el evangelio. ¿Han visto en nuestra vida un ejemplo de lo que les enseñamos? Les repetimos la palabra de Dios al acostarnos, al levantarnos en todo momento. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Y Dios nos va a pedir cuentas. Qué bueno que tienes un ministerio. Yo tengo un ministerio, soy pastor, por la gracia de Dios. Quizá tú tienes otro ministerio. Cada uno tenemos diferentes ministerios. Pero si somos padres, comencemos por el ministerio de padres, de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios y de su palabra. Pónganse de pie, mis hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra. Qué responsabilidad nos has dado como padres. Lo más maravilloso es que no estamos solos. Separados de ti nada podemos hacer. Pero hoy con Cristo realmente podemos hacerlo. Danos sabiduría. Quizás aquí hay papás que sus hijos ya están grandes y no pudieron instruirlos de chicos porque no conocían el evangelio. Dale sabiduría, que se tomen de tu gracia, pero si están vivos hay esperanza. Danos sabiduría a los que tenemos hijos pequeños para instruirlos, para educarlos con tu palabra. No nacimos sabiendo, no hay una escuela de padres, pero sí está tu palabra que nos enseña todo. Que vengamos a buscar el consejo de tu palabra. Yo sé que batallamos diferentes circunstancias con nuestros hijos, unos más rebeldes, otros menos, pero finalmente todos ellos necesitan a Cristo y necesitan educación y necesitan disciplina. Danos sabiduría, Padre Celestial. Queremos llegar ese día ante tu presencia y decir: cumplimos con el ministerio que nos diste como padres. Gracias te damos porque pues es un privilegio, una bendición tener hijos, pero es una responsabilidad que tomados de tu mano, con tu gracia y fortaleza, podemos cumplir. Gracias te damos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.